Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Una feliz circunstancia ha querido que en este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia sea el Día de los Derechos Humanos. Y el lunes estamos conmemorando 29 años de este discurso de Alfonsín, del piso que nos estableció aquel 10 de diciembre como que la democracia es un sistema de vida de los argentinos, que no fue fácil, que todos lo entendiéramos. Yo siempre digo que Alfonsín es al menos a mí desde mi identidad peronista, es el que me hizo valorar la democracia como piso. Sinceramente es la gran cuota, Alfonsín, Jaroslavsky, tipos que los logré conocer profundamente cuando me tocó ser convencional constituyente en el año 94 y convivimos allí en esa Santa Fe, donde todo el día era olor a política y aparecieron estos hombres enormes. Yo me acuerdo de Chacho Jaroslavsky, que acababa de enterrar a su hijo, y fue uno de los mejores convencionales que hubo en el 94. Basta, les recomiendo que lean en el diario de sesiones lo que fue el discurso de César Jaroslavsky cuando se trató el culto católico, apostólico y romano para el presidente. Es una pieza teatral, una pieza literaria lo que dijo ahí César Jaroslavsky. Toda esta introducción, Huguito Pressman, para mí, mi periodista preferido, bueno, gracias. Es para Juan Manuel, para presentar a Leopoldo Moró, quien dice Alfonsín nunca estaba lejos Moró de todas las cosas que hacía Raúl Alfonsín. Leopoldo, muchas gracias por haber aceptado venir a charlar con nosotros, homenajearlo a Raúl Alfonsín, homenajear aquel 10 de diciembre y por supuesto hablar de la actualidad, ¿no? Por supuesto, pero bueno, el agradecido soy yo precisamente porque me permiten hacer estos homenajes. ¿Y cómo lo conoces, Alfonsín? ¿A qué edad tenías cuando te sumás porque vamos a decir, ellos llegaron a la presidencia, pero fueron mucho más tiempo opositores dentro del radicalismo que oficialistas? Yo lo conocí a Alfonsín en una circunstancia, bueno, muy propia de mediados de la década del 60. Se había producido el golpe de Estado que derrocó a Ilia en el 66, y Alfonsín, que era un dirigente joven y no demasiado visible del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que había sido ya diputado nacional, era presidente del comité de la provincia. Obviamente vino la dictadura de Onganía, bueno, clausuró los locales de los partidos, prohibió la actividad política, estudiantil, gremial. Y Alfonsín al mes y medio, 2 meses... ¿Y vos qué tenías? ¿20 años? Yo tenía 20 años, exactamente 20 años. A los 2 o 3 meses del golpe de Estado decide
ir a romper los precintos del local del Comité de la Provincia, que estaba en la calle Moreno 2480, en el barrio de Valvanera, que era el viejo comité que había fundado Hipólito Yrigoyen. Que ahora está en Alsina. Que ahora está, no, Alsina es el Comité Nacional del partido. ¿Y este qué era? Era el Comité de la Provincia de Buenos Aires del radicalismo, que siempre fue muy emblemático porque es ahí donde Yrigoyen comienza la construcción política. Que elige esa casa de Valvanera, porque ustedes recuerdan que Yrigoyen fue comisario de Valvanera a los 20 años. Bueno, decide romper los precintos que clausuraban la casa y hacer ahí un acto, una conferencia de prensa. Bueno, por supuesto, a los 15 minutos se lo llevan preso. Se lo llevan preso a la comisaría que está sobre la calle Venezuela. Y serían las 11 de la noche y alguien nos viene a avisar que Alfonsín estaba queriendo que fuera algún militante de la juventud, que yo fui con Mari Carmen, mi mujer. Mari Carmen Banzas. Exactamente. Y lo vimos allí, qué sé yo, y nos pidió que le trajéramos cigarrillo, porque en aquella época fumaba muchísimo, y un sándwich porque estaba muerto de hambre. Ahí lo conocí a Alfonsín. Salimos, compramos en un almacén del barrio que estaba por ahí y le llevamos. Así empezamos nuestra relación con Alfonsín. Y a partir de ahí siempre militando juntos. Y a partir de ahí militando juntos en estamentos diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Por razones obvias. Él militaba más en la estructura partidaria y nosotros estábamos generando lo que después se llamó la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical y el desarrollo por frentes de trabajo, la Franja Morada, el desarrollo del trabajo barrial, etcétera, que después confluyen esas dos estructuras, lo que él recoge en la vida partidaria como expresión del partido y lo que nosotros recogemos más en un trabajo hacia afuera del partido, en lo que se llamó Renovación y Cambio en el 72. A propósito, en el 72, ahí cuando el radicalismo con Balbín se produce cierto acercamiento al peronismo, Alfonsín lo corría por izquierda al Balbín, es decir, tomaba una posición que en términos generales parecía mucho más antiperonista que la de Balbín en ese contexto. ¿Cómo lo ve, Moro? No era antiperonista, no, de ninguna manera. Alfonsín tenía una enorme desconfianza a la derecha peronista. Es más, Alfonsín cuando renuncia a Cámpora dice textualmente: este es un golpe de derecha. Creo que fue el único dirigente político de la Argentina que se atrevió a una definición de esa naturaleza. No, él tenía una mirada progresista, efectivamente de centro-izquierda, incluso dentro del radicalismo en aquella época era calificado por un sector partidario más vinculado al statu quo como comunista, gramsciano, etcétera, etcétera. Pero tenía algunos radicales atípicos en lo que era la tradición de Balbín, de Conti, ¿no? Yo me imagino Hipólito Soler Yrigoyen, abogado de Tosco, de Salamanca, de Mario Amaya, de Trelew, de Mario Amaya, socio en esas tareas con Hipólito. Y a nosotros. Eran muchachos no tradicionales del radicalismo. Claro. Pero igual él mantenía un marco de disciplina partidaria, pero no por la disciplina en sí mismo, sino porque él estaba convencido, y nosotros también, de que al radicalismo se lo podía llevar, en tanto una gran expresión de los sectores medios en aquella época de la sociedad argentina, hacia posiciones populares, nacionales, progresistas, etc. Tanto es así que él rechaza una propuesta en la elección del 73, o para la elección del 73, que por ahí cuando yo lo mencione alguno de ustedes se va a acordar, que era la posibilidad de la fórmula Alfonsín Tosco. Claro. Había sectores de izquierda, y te digo con conocimiento de causa, porque yo participé de la reunión en un departamento de la calle Ugarteche, incluso clandestina, porque había gente del ERP que había salido circunstancialmente de la clandestinidad, que planteaba la constitución de un frente de izquierda cuya fórmula fuera Alfonsín Tosco. Y él rechaza esa alternativa. Da la pelea interna en el radicalismo, la pierde. Que era Alfonsín Storani. La fórmula era Alfonsín Storani, la pierde. Corrado Storani. Exactamente. Pero nosotros nunca abandonamos la idea de que el radicalismo, recuperando su esencia nacional, popular, etcétera, se sumara a una corriente de pensamiento progresista. Como no la abandonamos ahora. Es fuerte esa aseveración, ¿eh? Cuando uno lo ve Porque la correlación de fuerza es bastante más complicada para nosotros. En honor a la verdad, te voy a decir, yo lo conocí a Raúl Alfonsín personalmente, ¿no? Yo tendría 21 años y un compañero mío de trabajo en tribunales, yo trabajaba en tribunales, había desaparecido
y por una relación de nuestro oficial primero que lo conocía, Alfonsín, él se movió por este compañero y apareció, o sea, él se dedicó a sacar, ayudaba mucho, ya estaba en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y creo que era el vicepresidente. Él era el vicepresidente y el presidente era Monseñor de Nevares. Claro. Estaba también, bueno, Alfredo Bravo. Sí, sí. Yo no lo tengo muy presente, pero me parece que la Asamblea se constituyó antes. 75. Del 75. Fue claro. la primera de los derechos humanos. Claro, cuando ya había aparecido el auge de la Con la AAA, de la AAA, claro. etc. No, él siempre trabajó mucho en la temática de derechos humanos. Bueno, y en esto lo acompañaban mucho Solari Irigoyen y Amaya, que por razones que todos conocemos precisamente pagaron caro, uno con su vida y otro con torturas. Y con exilio. Y con exilio su apego a la defensa de esos valores. Sin duda. Ahora, llegamos al 10 de diciembre. Energía militante. Contame, ¿qué te quedan de esos recuerdos de aquel primera etapa del gobierno de Alfonsín? Ya vamos a ir a la segunda más adelante. Y bueno, obviamente, a ver, nosotros veníamos con toda la potencia, no solo de nuestro fervor militante, sino de una sociedad que creo que pocas veces se movilizó tanto como se movilizó en esa elección del 83, ¿no? Bueno, la masividad de los actos, no solo los actos nuestros, sino en general de todas las fuerzas políticas, habla del grado de politización que vivió la sociedad. Entonces, esa energía, bueno, la aplicamos rápidamente para hacer lo que creíamos que debíamos hacer y lo habíamos dicho, además, no sorprendimos a nadie, que es llevar adelante un proceso de consolidación de la democracia que se apoyara en la memoria, la verdad y la justicia. Ese fue nuestro primer objetivo y por eso las primeras acciones de gobierno estuvieron orientadas en esa dirección. Con muchas dificultades, porque lo que hay que tener presente, más allá de que esto sé que a veces es polémico, es que la transición democrática en Argentina que encabezó Alfonsín, cuando se inició, es la única transición no pactada de América Latina. Nosotros iniciamos esa tarea de confrontar con la corporación militar y con las corporaciones que le eran en ese momento satélite, la eclesiástica, etcétera. No, el que había pactado algo, hagamos la autocrítica, había sido Luder, que era la autoamnistía. Alfonsín no había pactado eso. Por eso. Entonces, sí, pero yo le haría la pregunta, sí, cómo no. que lo que me induce a cierta duda sobre eso. ¿Por qué entonces no se juzgó a la última junta? Viñone no entró dentro del juzgamiento. Bueno, a ver, el tema es así. La verdad, yo no en estas conversaciones no oculto cosas por especulación. Nosotros teníamos que poner, digamos, cortes. Un corte, por ejemplo, fue decidir si empezábamos a discutir el tema de la violación de los derechos humanos antes o después del golpe de Estado. Si lo hacíamos antes, sin lugar a duda, esto abarcaba a las 3A. Ahora, si lo hacíamos antes, nosotros no podíamos lograr que el peronismo nos acompañara en los procesos que teníamos que llevar adelante para juzgar a las juntas militares y a lo que había ocurrido desde el 24 de marzo del 76 para adelante. Y la verdad que era muy difícil encarar la tarea de juzgar desde la soledad. Hubiera sido muy épico, pero no hubiera dado resultados. ¿El peronismo no integra aquella CONADEP? No la integra. Digamos, No, eso me acuerdo. No la integra. La integra, creo que el único no radical que la integra era un dirigente demócrata cristiano que había tenido un hijo desaparecido. Sí, Augusto Conte McDonald. Augusto Conte McDonald. Entonces, bueno, nosotros teníamos que tomar en cuenta las correlaciones de fuerza. Sabíamos que el peronismo había, digamos, postulado la autoamnistía, pero a su vez era la principal fuerza de oposición en el Parlamento. Sabíamos que enfrentábamos una estructura militar que de alguna u otra manera había comprometido a todos en lo que había sido el proceso represivo. Teníamos muy en claro que lo que nosotros estábamos por hacer en la Argentina no era del agrado, digamos, del establishment norteamericano. Teníamos un montón. Y además teníamos a Pinochet de un lado, a Stroessner del otro, a la Junta Militar de Uruguay del otro. Estábamos rodeados, digamos así. Brasil seguía en dictadura. Brasil, que seguía en dictadura militar.
Entonces, la verdad sí, tuvimos que tomar algunas decisiones que nos permitieran cumplir con el objetivo. Creo que lo alcanzamos, llevamos adelante los juzgamientos a las juntas militares, modificamos el Código de Justicia Militar. Sin duda ese juicio a la Junta fue cuando los argentinos despertaron del horror. O sea, ahí nadie podía creer lo que había pasado. Es un punto de inflexión en la historia argentina. Creamos la CONADEP, que hasta el día de hoy sirve para seguir adelante con los juicios, es una base de datos y una estructura legal que hoy sirve mucho para eso. Lo trajimos a López Rega, que se murió en una cárcel de la democracia argentina. Lo trajimos a Firmenich. Bueno, y avanzamos en ese camino, reitero, desde un gobierno que no pactó la transición democrática. Bueno, por esa misma razón después tuvimos la sublevación de Semana Santa, la sublevación de Villa Martelli, la sublevación... Y el resto de América Latina todavía hoy están balbuceando en esta materia. ¿Por qué? Porque tuvieron transiciones pactadas, Brasil, Uruguay, Chile. Leopoldo, vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a hablar de esto. Leopoldo tiró el tema de la sublevación de Villa Martelli, la sublevación de los Cara Pintada, precisamente lo que les doliera, el juicio a la Junta, lo que se había resuelto en política de derechos humanos. Y vamos a ver algo que es un hallazgo, que no lo descubrimos nosotros, creo que lo descubrió Víctor Hugo, cómo Radio Mitre en aquel tiempo, que ya estaba en manos del Grupo Clarín, jugó abiertamente a difundir el pensamiento Cara Pintada, creo que era un reportaje de Aldo Rico, en el cual Pugliese, que era el presidente de la Cámara de Diputados, sale reaccionando duramente. Vamos en el próximo bloque. Dándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas. Estábamos hablando casualmente de lo que fueron las sublevaciones Cara Pintada, esa democracia no pactada, que sí, lamentablemente el peronismo había planteado, o Luder en particular, y lo que era... la cúpula del Partido Justicialista en aquel momento, la famosa autoamnistía que ponían los militares como condición para llevar a elecciones, que es verdad que Raúl Alfonsín no lo había firmado, o no lo había aceptado. Hablabas de la sublevación Cara Pintada, pero en esa sublevación Cara Pintada ya aparece que no fue cualquiera, o sea, era el objetivo de parar el juzgamiento a los militares, ese era el objetivo. Me acuerdo que era un mayor Barreiro que habían convocado a declarar. Y se refugia en Córdoba. Se refugia en Córdoba y de ahí Rico sale a solidarizarse con el mayor Barreiro, que creo que ahora está siendo juzgado. El Nabo Ferreiro. El Nabo Barreiro. Se lo agarraron en Estados Unidos, el tipo rajó a Estados Unidos, creo que lo extraditaron. La pregunta es, ¿cómo era la relación en aquel momento? Porque aparte vos, en tu condición de diputado y periodista, habías trabajado algo sobre, o Mañeto te había hablado en esos primeros años para derogar la ley de los militares. El artículo 45 particularmente. Yo era presidente de la Comisión de Comunicación. Ah, correcto. Entonces, a raíz de esa circunstancia, obviamente, estaba vinculado a toda la problemática de medios, etcétera. Y un día, efectivamente, recibo una llamada de Mañeto, a quien yo no conocía. Es decir, obviamente sabía que era... Todavía no era el hombre poderoso de Clarín. No, ni Clarín era lo que es, ni el grupo Clarín había era lo que es. Había recién comprado papel prensa en la dictadura, sí. Digamos, todavía no tenía un multimedia. Sí, además tampoco existían las plataformas tecnológicas que hoy existen, no había fibra óptica, bueno, no había celulares, no había internet. Los canales de televisión, bueno, que Canal 13 lo adquieren recién con Menem. El único canal privado que había era Canal 9, que el de Romay. Romay lo había ganado por un fallo de la Corte. Los otros eran todos canales públicos, estatal. Bueno, efectivamente me llama y me plantea, bueno, que necesitan o quieren,
la derogación del artículo 45. ¿Por qué? Porque el artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la incompatibilidad que tenía un propietario de medios gráficos De un diario. para tener licencias de radio o de televisión. Estaba prohibido. Sí, al modelo norteamericano. Claro. Y en el año 87 ellos habían comprado subrepticiamente, precisamente porque este artículo se los impedía, Radio Mitre. Y Lo nombran a Maloney. Abel Maloney, que después es el que nombran en la transición menemista en el Canal 13, es el que prepara el terreno para la privatización del 13. Bueno, yo recuerdo que le comenté a Alfonsín, la reunión, etcétera. Bueno, obviamente nuestra decisión era no derogar el 45 para no abrir ese camino hacia lo que iba a ser un proceso de concentración oligopólica. Y en el año 88, cuando habíamos perdido la elección parlamentaria del 87, presentamos en abril, apenas se abre el periodo parlamentario, una ley de radiodifusión. Para que fuera la ley de radiodifusión de la democracia, pero para bloquear la posibilidad de que el futuro gobierno, éramos conscientes de que nosotros no ganábamos la elección, derogara el 45. Y esa ley la presentamos en el marco de un acuerdo que hicimos con Cafiero, con la Renovación Peronista, que había ganado la gobernación. Pero tuvimos la desgracia, desde nuestro punto de vista, tuvimos la desgracia de que Menem le gana en el 88 la interna a Cafiero. Que usted, Cafiero había acordado esto con ustedes, el peronismo renovador. Absolutamente. Y le gana la interna y, bueno, obviamente el poder que adquiere a partir de ese momento le permite a Menem bloquear la sanción de la ley. Y lo primero que hace con la ley de reforma del Estado, meten un articulito cuando asume el gobierno y deroga el 45, y la primera privatización que hubo en la Argentina no fue ni gas del Estado, ni aerolínea, ni PF, sino Canal 13. Una sola pregunta. ¿Esa reunión con Mañeto fue antes de la sublevación Cara Pintada o después? Yo creo que fue antes. Claro, porque después vamos a ver. ¿Vos querías hacer una pregunta? No, esto está en el libro de Reinaldo Sietecase, Kamikaze, que se publicó hace pocos días. Lo leí, ¿sí? Y que hace una reflexión, me parece muy interesante, que Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, que logró sentar a las 3 primeras juntas, el horror, los campos de concentración en el banquillo de los acusados, no pudo imponer una ley de medios. Menem también tuvo su propia ley de medios, que tampoco, más allá de su concepción, tampoco pudo imponerla. De la Rúa también tuvo su propia ley de medios y es la única, hasta ahora, que llegó al recinto. Pero salvo algunos radicales, nadie bajó a discutirla. Qué interesante que Alfonsín, que hizo lo que pudo hacer con las juntas, Menem, que pudo privatizar todo el patrimonio de los argentinos, de la Rúa ya un gobierno mucho más débil. Nadie pudo imponer la ley de medios, hasta ahora, que también tiene sus obstáculos, ¿no? No, es cierto. Bueno, eso habla a las claras del poder del oligopolio. Pero también no es menos cierto que Alfonsín se fue del gobierno, y tal vez una de las razones por las que se fue, no digo que sea la única, porque sería una simplificación, pero fue precisamente que no aflojó con el 45. Nosotros nos fuimos del gobierno sin que el monopolio pudiera ser monopolio. Mire, es tan cierto lo que dice Leopoldo Moro que después de que le dicen que no a la modificación del artículo 45, viene la sublevación Cara Pintada, porque una de las cosas que se genera a partir de la sublevación es una realidad absolutamente inversa a lo que se estaba viviendo de euforia, primavera democrática en ese momento. O sea, la imposibilidad, el condicionamiento que también te ayuda el medio periodístico a generar la imposibilidad, a generar el clima, ¿no? Veamos este informe y lo analizamos, Leopoldo. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que se Pero por opina? favor, querido, y ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia.
Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy No, enojado, no, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. La derrota del 14 de mayo fue dura y enseguida se planteaba el problema de la gobernabilidad. ¿Cómo podía seguir gobernando por 210 días un equipo que había acabado de recibir este veredicto en las urnas y que tenía en contra no solo al partido triunfante, sino también a los militares revoltosos, los empresarios poderosos, iglesia y sociedad rural, así como a los sindicatos unidos detrás de la coalición victoriosa? Muy pronto, la transmisión anticipada del poder al presidente electo llegó a ser la opción más probable. Como cuenta un amigo de Alfonsín, el ambiente era realmente tétrico. A comienzo de mayo se liberó el tipo de cambio a instancia de los empresarios que garantizaban su estabilidad. Y al día siguiente, el dólar se disparó al triple. Estamos destrozados, comentó Alfonsín ante dos testigos cercanos, Simón Lázara y Marcelo Stubrin. Aguanten, escuchen y recuerden, algún día les vamos a pasar la factura. Después de la derrota, planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Le voy a explicar a usted, doña Rosa. El artículo 45 decía que la gente que tiene un diario o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa, no puede tener un canal de televisión. Nadie sabe por qué, pero Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso amar y eso está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... ¿A papá se lo va a decir? Todos tenemos experiencia de eso. Es una relación no fácil, pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender. Evidentemente la saben ganar. Cuando no la pueden ganar, la empatan o hacen una cautelar para empatarla, aunque sea, ¿no? A mí me resulta duro hacer la comparación y por eso de alguna forma me sonreí cuando Moró hizo referencia al progresismo. Entre ese discurso de Alfonsín y lo que yo veo hoy de Aguad, de Sanz, de Morales, que parecen ser empleados del multimedio, me parece que media una distancia muy grande y que de alguna forma se quedó expresado en la última elección con un 10-12%. Sí, a ver, los movimientos populares siempre tenemos este tipo de flujos y reflujos, contradicciones. Bueno, por eso somos movimientos populares, ¿no? No digo por aquello de que uno trata de buscar en los demás el defecto, pero bueno, le ocurre al peronismo, en general ocurre a los movimientos. Pero a mí no me preocupa tanto eso como otra cosa, muchachos. A mí, ¿saben qué me preocupa? ¿De qué manera o de qué forma el kirchnerismo dejó pasar la gran oportunidad de unir el 2003 con 1983? Me parece que si hubiera tenido capacidad para entender que hay un proceso de continuidad, que acá se refleja con toda claridad, hoy tal vez no correrían el riesgo del aislamiento político. Digo, me parece que la falta de reconocimiento, que seguramente tuvo que ver con el hecho de que la construcción inicial del kirchnerismo tiene que ver con la crisis de la política del 2001, no digo que lo han hecho desde la antipolítica, pero bueno, no querían contaminarse con la vieja política y además, bueno, les venía más o menos como anillo al dedo la construcción de un relato que arrancara en el 2003, le impidió ver todas estas cosas, que ahora las ve. En esta coyuntura, donde las cuestiones estratégicas aparecen sobre la mesa, donde está claro que esta pelea no es el gobierno contra Clarín, sino la democracia contra los oligopolios. Pero digo, hay una continuidad que es muy nítida en algunas cuestiones. No estoy hablando de personas, no digo que Alfonsín es lo mismo que Kirchner, ni nada por el estilo. Estoy hablando de políticas. Vos fijate, bueno, la profundización de los juicios referidos a la violación de los derechos humanos tiene su antecedente en lo que hablamos recién, con ADEP, juicios a las juntas, etc. Pero no es lo único. Matrimonio igualitario
tiene su antecedente en la ley de divorcio y sobre todo en la ley de patria potestad compartida. Si no hubiera patria potestad compartida, el matrimonio igualitario no tendría sentido. Así como el juicio a la Junta fue un punto de inflexión, también lo ha sido, a mi juicio, el canje de deuda en la época de Kirchner o la ley de medios en la época de Cristina. Digo, me parece que más allá de lo que sectores conservadores o de derecha piensen, en realidad el defecto tenemos que cargarlo nosotros mismos. Hay en el radicalismo una tendencia a sumarse a un discurso antikirchnerista, que a mi juicio ya está atrasa, digamos, ¿no? Pero también hay desde el lado del gobierno una tendencia a encerrarse y no hacer un reconocimiento de que hay un proceso histórico que desde que se inició la democracia, con el retroceso de la década del 90, continúa y que debe ser profundizado. ¿Vos lo sentís así? ¿No? Bueno, vos sabés que a mí hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. Vamos a ir a un corte después y lo seguimos a la conversación. Cuando muere Raúl Alfonsín, me sorprendió gratamente. Yo acompañé a Antonio Cafiero aquel día a Recoleta a que él iba a hablar. Me había pedido Antonio, creo que lo llamó Marcelo Bassani, nuestro amigo, así fue, sí, de parte de la familia Alfonsín, que quería que Antonio hablara, y me pidió a Antonio si lo acompañaba. Y me sorprendió las calles abarrotadas de gente despidiéndolo a un hombre que había sufrido tanto desde su ida del gobierno hasta que yo decía, ojalá lo esté viendo Alfonsín, de cómo el pueblo le reconoce. Y te voy a decir una cosa que me sorprendió ahora. En la película de Néstor Kirchner, uno de los momentos de aplauso unánime que me tocó ir al Luna Park, o sea, el día que estaban los militantes mirando, fue muy aplaudido cuando aparece Alfonsín en este discurso que hace en la sociedad rural. O sea, hay como un reconocimiento. Por ahí, como vos decís, no lo siente expresamente desde el gobierno, pero sí en la militancia del kirchnerismo. No, en la militancia no tengo lo he duda, sentido. y ese reconocimiento va a ser cada vez mayor y cada vez más nos vamos a ir reconociendo mutuamente en la militancia. El problema es que el reconocimiento no resulte tardío para el gobierno. Claro, correcto. Hay algunas actitudes del gobierno que demuestran ciertas mezquindades de justificación histórica, eso es también cierto. Como están hablando mal de mi gobierno, yo voy a ir a un corte, pero para seguir conversando de lo que propone Hugo Pressman y Leopoldo Moró. Vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargatas con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía. Bueno, seguimos con este lindo debate sobre las corporaciones, los medios, la democracia. Raúl Alfonsín, con Leopoldo Moró, Hugo Pressman. Sí, Juan Manuel, vos querías decir sí, hay con el pasar de los años, si hay una reflexión sobre las reacciones que hubo de parte del gobierno de Alfonsín frente a las presiones del establishment, porque como decía bien Hugo, se pudo sentar a los jefes de la Junta, a los máximos responsables de la represión ilegal, de las desapariciones, de las torturas, personas que en ese momento eran poderosas, una ventaja con la cual durante el kirchnerismo no pudimos avanzar aún más, porque el poder obviamente de Checolazo hoy no es el del 84. Pero sabe que nosotros graficamos esto de esta manera, pero no en un sentido que tiende a desmerecer lo que está haciendo el gobierno en esta materia. Nosotros decimos que nosotros tuvimos que cazar a los leones en la selva y ahora se los caza en el zoológico. Y tiene alguna resistencia de todas maneras. no, por supuesto. Pero no lo decimos en un sentido que desmerezca esta profundización de la política de derechos humanos. Pero yo lo que iba es, por lo que vimos la relación con Clarín, había un sector corporativo que había acompañado el golpe, que no fue puesto en el sillón de acusados, no se lo logró poner en la misma situación que se puso. A las civiles, decís vos. Sí, a los civiles, a las corporaciones que se vieron beneficiadas durante la dictadura militar, que hasta el día de hoy sigue siendo el grupo SG. Bueno, no me refiero a si se lo sentó en el juicio, sino si no se logró democratizar y desconcentrar la economía que había en su momento concentrado la dictadura y Martínez Dios con su plan. El programa de Greenspoon, cuando asume el gobierno de Alfonsín, es uno, y luego el plan de Surruil viene a ser otro. ¿Hay una reacción, hay una reflexión al respecto de si se debió ir más a fondo con ese programa, si se debió profundizar aquel rumbo?
después de lo que fue la traición del establishment y la traición de... Juan Manuel pertenece a la juventud grispunista. Grispunista, Siempre sí. reivindica a A ver, Grispun. no, pero yo además le tengo obviamente a Grispun un gran afecto, porque además de ser ministro de Economía era un gran militante. Grispun no era un técnico, Grispun era un militante. Hasta era una fórmula, ¿no? Grispun Concepción, Alfredo Concepción, Sí. siempre juntos. Era el equipo cepalista. Grispun, Concepción, Elizalde y García Tudero era el secretario de Hacienda en el gobierno de y Ilia. Roque Carranza. Y Roque Carranza. Que era un... eran cepalistas, digamos. Pero digo, yo te podría contestar con una respuesta que dio Néstor Kirchner en 678. Ahora seguramente vamos a salir después en la promoción. Le preguntan por qué lo tenía Martín Redrado, o por qué lo había tenido a Martín Redrado de presidente del Banco Central. Y entonces Néstor Kirchner dice, ¿y qué querés, que lo pusiera a Kunkel cuando estaba por renegociar la deuda? Tampoco lo digo en desmedro de Kunkel. No, si el flaco lo tomó con humor. Lo tomó con humor. Digo, nosotros no podíamos todo, teníamos prioridades. Nuestra prioridad era la consolidación de la democracia. Embestir contra todas las corporaciones a la vez era una dificultad. Por supuesto que esto no significaba que nosotros renunciáramos a nuestros valores ni nuestros principios de ninguna manera. Intentamos con el Plan Austral neutralizar el proceso inflacionario que le comía a los sectores de menores recursos sus ingresos, etc. Pero era una lucha muy compleja, muy difícil. A su vez habíamos encarado un proceso de ampliación democrática en la cultura. El tema de confrontar con la cúpula eclesiástica fue muy duro también. No te olvides, por ejemplo, que hicieron lo que nunca se había hecho, sacar la pobre Virgencita de Luján y traerla hasta la Plaza de Mayo y plantársela a Alfonsín en la Casa de Gobierno, con Monseñor Onianovich al frente, para impedir la sanción de la ley de divorcio. Monseñor Onianovich, Sí, que era el obispo de Luján. Mercedes Luján. El obispo de Mercedes Luján, que estuvo implicado en un intento de parricidio. Y gran amigo de Menem después. Entonces, y que además alentaba en Mercedes a los oficiales de la guarnición que se sublevaron cuando el episodio de Villa Martelli. No, entonces, y también te acordás cuando Alfonsín con el vicario castrense, ¿con quién era? Monseñor Medina. Monseñor Medina. Era el famoso tema de la cruz y la espada, que lo escribió Aguinis, que bueno, ahora desgraciadamente cayó del otro lado. Se olvidó de lo que había escrito. Pero digo, era una situación muy compleja, de una enorme complejidad. Cuando intentamos llevar adelante política de retenciones, que yo no recuerdo bien, pero creo que eran ínfimas las retenciones que habíamos impuesto, no sé si el 10%, nada que ver con las retenciones que hay hoy. Bueno, está el famoso episodio en la rural, la silbatina de Alfonsín, la respuesta de Alfonsín. Alchurrón era el presidente de la Sociedad Rural, que había sido correligionario, creo. Alchurrón se decía radical. A propósito, es muy interesante lo que publicó hace 2 semanas en el diario Perfil Dante Caputo, donde hace referencia a que lo invitan a una reunión donde estaba Alchurrón y le dijeron: nosotros somos el establishment, queremos... Lástima que Caputo no dice qué le propusieron y que él se negó, pero ellos se presentaron como el establishment. Sí. Yo leí la nota de Caputo. Sí. Bueno, era una pelea de todos los días. Por eso digo, encaramos una transición no pactada. Ahora, esto no significa que el camino estaba libre para transitarlo como si fuera un lecho de rosas. Y tuvimos avances y retrocesos. Lo más importante que dejamos fue la estabilidad democrática. En esa reunión, dice Caputo, estaba Alchurrón, Adalbert Krieger Bacena, y quien había sido ministro de Economía de Onganía, y Arnaldo Musich, operador de los intereses británicos. Pero no dice qué es lo que le pidieron. No dice lamentablemente qué es lo que Bueno, pero le ahora ha pidieron. vuelto al país Caputo hace un par de semanas, se radicó otra vez aquí, así que lo invitan. Dejó su trabajo en el discurso que dio frente a Reagan, Alfonsín. Así que lo invitan y se lo juegan. No, es que yo lo invité, debo serte sincero, lo invité, le mandé un mail y me dijo que por el lugar donde estaba no podía venir al programa, pero que cuando dejaba, me has dado una buena noticia, lo voy a traer este fin de A mí me parece que los invitados deberían ser, discúlpame que yo te sugiera, Eduardo, efectivamente Caputo, para que diga qué le ofrecieron en ese momento, y me parece que Marcelo Stubrin, que es el único testigo vivo de esto de Alfonsín, sería bueno. Estamos hablando del libro, porque no lo pormenorizamos, en el informe apareció el relato
el libro, para mí uno de los mejores libros que se ha escrito sobre los años de Alfonsín, que se llama Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. De Andrew Macadam, Víctor Sukup y Claudio Oscar Catiz. Claro, es un sudafricano, un politólogo que también escribió sobre Cafiero, creo que son sus tesis doctorales, un inglés, y Claudio Catiz, que es un militante de la Unión Cívica Radical del sector de Terraño, con quien sí estuvimos en el programa y hablamos. Y este libro, quiero decir que fue presentado por Ricardo Alfonsín en la Feria del Libro de hace 3 años. Es el libro que apareció en el informe con las voces en off. Exactamente. Héctor Mañeto y Raúl Alfonsín. Pero es interesante, Eduardo, porque ahí dice, Alfonsín dice, algún día le pasaremos la factura. Se lo dice a Marcelo Estubbre y a Simón Lázara. Simón Lázara está muerto, pero queda Marcelo Stubrin. Qué bueno que ahora que está en el AFCA pudiera dar un testimonio de lo que le dijo Alfonsín y si es el momento de levantar esa factura. De pasarla, ¿no? Quiero decir que lo invité a Marcelo Stubrin a que viniera al programa. Me planteó que había unos días que él tenía como de tachas por su designación y que me prometía que iba a venir al programa después de que pasara su periodo. Lo estamos presionando en público. No. Mañana titulamos También Fuerte presión contra Marcelo Stubrin. Yo no sé si hoy Marcelo se expide, no lo recusa, no sé cómo viene este lío de... No sé cuáles son las cuestiones de... Y bueno, con algo de cuidado tiene que andar precisamente por ese tipo de cuestión. Pero yo tengo una gran confianza en la honestidad intelectual, política y personal de Marcelo. No tengo ninguna duda que ha ido ahí a hacer cumplir la ley. Por supuesto que hacerla cumplir para todos, como se debe, con transparencia, porque todos sabemos, bueno, ahora no existe el 7D, pero cuando esta ley, que yo no tengo duda, esté en vigencia, bueno, a partir de ese momento el gran desafío va a ser del gobierno para demostrar que efectivamente esto se hizo para ampliar la palabra, dar pluralidad no solamente a los medios privados, también en el ámbito de los medios públicos. Así que, bueno, pero yo no tengo duda de la honestidad de Marcelo. Yo tampoco tengo duda, debo decir que si hay una cosa que yo les valoro a vos, a Marcelo Stubrin, a Jesús Rodríguez, que le han quedado pegados a la cara de Alfonsín y nunca han renunciado a ellos, no se han querido ayornar. Inclusive dentro del propio gobierno de la Rúa has tenido nunca me voy a olvidar, estaba yo en el Congreso el día que lo denunciás a Cavallo, con Cavallo presente el tema de IBM Banco Nación, ¿no? El mismo día que Cavallo era la superestrella supuestamente con el tema Yabrán. Sí, sí. Dicho en criollo lo invocamos con el tema IBM Banco Nación. Pero no esas denuncias mediáticas que después no terminan en nada. Hicimos una buena investigación, no la llevamos a Comodoro Pi, porque no nos gusta judicializar la política. Creíamos que el Parlamento podía, y efectivamente fue así. En este caso, el Parlamento desnudó el caso y después sí, obviamente, lo tomó un juez como corresponde, porque se trataba de... Creo que fue el único caso de reintegro de las coimas, ¿no? Se reintegraron las coimas, se identificaron, bueno, están confesos los autores de esa coima, están confesos. Recomiendo leer, si es posible, en el diario de sesiones esa exposición de Moró aquel día, que la estrella iba a ser Cavallo y terminó estrellado con un Moró que sacó... Y Santín creo que también habló por el tema de los jubilados ese día, algo así. Bueno, vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a ver Stubrin sí, Stubrin no, tenemos esperanza en Moró. Vamos a un corte y vamos al último bloque. Desde hace meses, 3 años en realidad, estamos debatiendo la ley de medios, una ley que ya debería haber entrado totalmente en vigencia. Me parece que la discusión sobre la ley de medios ya no es de ninguna forma el artículo 45 o el artículo 161. Lo que se está discutiendo en la Argentina es la distribución del poder. Esto es muy parecido a lo que sucedía con la resolución 125, que empezó con un aumento de las retenciones y terminó en una puja si el Estado tenía potestad para intervenir en las utilidades privadas. ¿Coincide con esta apreciación, Moró? Sí, bueno, es obvio que estamos frente a una pulseada entre, digamos, la política, la sociedad, que en definitiva se representa a través de la política, y grupos hegemónicos, grupos de poder. Es más, esto ya se muestra impúdicamente, porque en realidad la propia Corte ha dicho con toda claridad que acá no está en juego la libertad de expresión. Lo dice en su fallo el 22 de mayo. Del 22 de mayo, con toda claridad. Es más,
si mal no recuerdo, dice en un párrafo, la actora, por Clarín, no ha planteado cuestiones vinculadas a la libertad de expresión. Ni siquiera está en juego otro derecho constitucional, que siempre es medio sacrosanto, que es el de propiedad. Porque todos sabemos que acá no está en discusión la propiedad de nada. Las frecuencias no son propiedad, son concesiones. Es como los carritos de la costanera. Después vos podrás discutir si te acortan la concesión, si tenés derecho a un resarcimiento. No, pero son cuestiones. Una indemnización. Una indemnización. Mirá, el que lo definió con toda contundencia, voy a apelar a un extranjero, es David Martínez. Claro. El socio en Cablevisión. Aclaremos, el socio de Mañeto en Cablevisión. 40% el dueño del 40%. Él dijo con toda claridad: si Mañeto quiere ser presidente, que arme un partido político, yo quiero ganar plata. y bueno, hizo incluso una presentación en el AFCA diciendo: nosotros nos manejamos siempre con la ley. Por supuesto que lo hace porque sabe, primero, que inexorablemente la ley en algún momento va a entrar en vigencia. Y además porque, digamos, desde la mentalidad sajona, eso le está provocando un daño enorme al valor de las acciones, porque que alguien aparezca sublevándose contra una ley, etcétera, está generándole una incertidumbre que le está golpeando el valor de sus propias acciones. Por eso él dice: bueno, agárrense con esto, pero no conmigo. Así que si hay alguien que te puede definir que es una cuestión de esa naturaleza, es el socio que lo denunció. Y es muy interesante señalar que ayer a la tarde, antes que se conociera la sentencia de la Cámara, las acciones de Clarín habían aumentado. Se habían aumentado. Quería hacer una pregunta relacionada con la relación entre la coyuntura y el proceso alfonsinista. Cuando se habla de la juventud y la política, creo que es un caso emblemático el de la coordinadora en el que participó Moró, donde participó toda una generación de radicales. ¿Qué diferencias y qué similitudes se encuentra con el proceso actual de Unidos y Organizados, las organizaciones como el Movimiento Evita, la Cámpora? Y son cuestiones muy diferentes, contextualizadas. Es decir, lo nuestro fue todo un proceso de experiencia que tuvimos que desarrollar en las peores condiciones, con dictaduras militares. Pero cuando nace la Junta Coordinadora Nacional gobernaba Onganía, ¿no? Pero sí, por supuesto. Bueno, el nacimiento se produce en una reunión en la clandestinidad en la laguna de Setúbal, en la provincia de Santa Fe, en el año 68. Y como el resto de la juventud de todos los partidos y fuerzas sociales, etcétera, nos desarrollaba. Y tuvimos, digamos, eso también nos dio la oportunidad de un proceso de formación muy extenso, porque en realidad durante todos esos años, a la vez que librábamos batallas antidictatoriales, también íbamos llevando adelante un proceso formativo en el plano teórico, etcétera, muy interesante. Son experiencias diferentes. Ahora, lo que yo tengo muy en claro es que hay también en este sentido una campaña destinada a estigmatizar a estos jóvenes, pero no porque sean la Cámpora en particular, sino porque los sectores de la derecha siempre estigmatizan a los jóvenes que participan en política. Totalmente. Es así. Así es, sean radicales, peronistas, lo que fuere. Leopoldo, muchísimas gracias. No sé si estuvimos a la altura de hacerle un homenaje a Raúl Alfonsín, pero me parece que eso lo hemos hecho, claro. Y a la democracia que tanto le debemos aquel 10 de diciembre de 1983. Recomiendo en internet, en YouTube, Amores de Historia. Y ahí hay una historia de amor que sucede en la democracia reconquistada el 10 de diciembre del 83. Véanlo, vale la pena porque ahí se muestran todos los valores que depositaban gente que no había votado a Alfonsín, pero que depositaban en ese 10 de diciembre del 83. ¿Quería decir algo sobre Marcelo Stubrin? Tengo toda la expectativa puesta en que Marcelo Stubrin va a plantear sus convicciones, lo que él mamó, lo que él vio. Era un hombre de primera línea de ese gobierno de Alfonsín y de ese libro que demuestra también ese libro. Pero aparte le quiero decir un piropo a Leopoldo Moró. El Moró que más me gustó a mí es el Moró que se puso la camiseta de la Unión Cívica Radical después de la crisis del 2001 y salió a la cancha, no habiendo sido nunca de la ruista, y se tuvo que bancar lo que fue la gran bronca que le quedó a la ciudadanía con la Unión Cívica Radical. Ponerse la camiseta de la Unión Cívica Radical en las elecciones del 2003, así es, en la provincia de Buenos Aires, es lo que más valor me hace de... En la presidencia, ¿no? La candidatura presidencial. La candidatura presidencial del año 2003. Es lo que más valoro de Leopoldo Moró. Bueno, como diría un hincha de Boca, había que bancar los trapos.
Había que, bueno, podemos decir el hincha de River también. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Hugo. Gracias a vos por como la invitación. siempre.